Quiero presentarte la segunda parte de la reparación de esta radio Telefunken musical. Pero antes quiero agradecer a todos los que han comentado y han aportado cosas muy interesantes. Considero que los comentarios superan como mucho al vídeo. Y por lo tanto sigo animando a que la gente comente, critique y haga lo que considera más conveniente. Mira, lo que estás viendo ahora es el material, todo el material que he cambiado. Recordarás que comentamos que este segundo vídeo vamos a ver el dial. Como ves, pues no tiene dial y lo que hago es moverlo con la mano. Si quiero, hablando precisamente de los comentarios, señalar un comentario que decía que esa polea estaba puesta al revés. Y puede que estuviese puesta al revés. Lo que pasa es que yo ya no la cambio. Yo lo monté todo como creyendo que la posición que ahora tú estás viendo es la original. Y alguien dijo, no, a lo mejor hay que darle la vuelta entera. O sea, como dijamos, girarle 180 grados. De tal forma que el plano que ahora no se ve viniese a la visión nuestra. Pudiera ser, ¿eh? Yo no digo que no, a lo mejor es una gran aportación. Era cuando os acordaréis que yo decía que había un límite en el movimiento del condensador variable, que había un tope que no llega a abrir del todo. A lo mejor es probable que si yo hubiera puesto bien esa polea, igual hubiera abierto del todo. No estoy seguro. También ha salido otro tema interesante, es Telefunken, qué calidad tiene o qué calidad no tiene. Yo creo que Telefunken quería hacer un sonido diferenciador. Y dentro de ese sonido diferenciador, él usaba primero unos altavoces con un imán grande y además eran generalmente bastante profundos. Su cono era profundo. Y después jugaba mucho con lo que hablábamos del tono, para darle quizá un envolvente, no el tono, o sea, no sería a lo mejor la voz más natural, pero quizás sí fuese más agradable, la hacía distintivo, y es verdad. Y por último ha salido otro tema que también es importante, que en los años 50 el material que se llevaba en estas radios era un material muy deficiente, los condensadores queda muy manifestado. Y los montajes también eran bastante deficientes a pesar de ser de fábrica. Primera gran observación, que veas cómo van las cosas, porque yo hasta cometí un error nada más empezar. Y te diré, yo creía que solamente tenía estas dos ruedas que ves y lo otro que está ahí simulado es digamos, el eje de giro. Y después está la polea, con un hilo que iba de una forma inclinada. Ese era el montaje primero que vi, pero luego vi que ni siquiera podía poner ahí la aguja. Es decir, noté, con ese movimiento de hilo, con esa composición de hilo, con ese formato, no podía ponerle una aguja indicadora de la emisora que yo estaba escuchando. Luego me fijé que no solamente tenía las ruedas que estás viendo, sino que había esta otra rueda más abajo. El dibujo debe tener una pequeña trampa porque, bueno, la verdad que veo ahora que no se corresponden las dos que antes puse a la línea que yo marqué, pero la imagen o sea, la realidad física del aparato es más o menos lo que tú estás viendo ahí. Puede que haya a lo mejor alguna no exactitud, pero más o menos es eso. O sea, mi gran error fue no considerar esa rueda que había abajo. Esa rueda que había abajo yo no la consideré, por eso me salía aquella oblicua. Bueno, total que ya cuando vi que la topología era la que estás viendo, ya empecé a centrar el tema. Entonces, puedes ver que yo lo que hice, y lo único que sí que quiero remarcar, que lo que es seguro, luego te lo voy a enseñar, lo que es seguro que en cualquier radio el dial va así, pero ya te enseñaré qué es esa parte seguro que va. Y luego a partir de ahí, que tengas mucha suerte, que le metas mucho tiempo y que al final te funcione bien. ¿Qué hago o qué hice? Lo que hice fue llevar el condensador variable a la posición de más cerrado, ¿vale? Ahí. Y a partir de ahí deduje que, digamos, de una salida que tenía del hilo, que es la que está representada en azul, daba, pues eso, no sé cuánto será eso, unos 180 grados o un poquito menos, 160 grados de hilo azul. Y luego, en cambio, el hilo rojo da como vuelta y media, ¿vale? Para salir, ir a la ruedita, baja a la otra ruedita, llega a la otra ruedita y ya va al eje donde va enrollado el hilo capaz de
moverse moverse por el movimiento propio que yo le doy a ese eje. Hay que fijarse en el dial donde están las frecuencias bajas. Estoy hablando en el caso concreto mío. Entonces, las frecuencias bajas en el dial están en la parte derecha. Es decir, que cuando yo tengo el condensador variable cerrado es cuando estaré en las frecuencias más bajas, la aguja tiene que estar en la parte derecha. A partir de moverlo de ahí, se tendrá que desplazar de derecha a izquierda para ir buscando frecuencias más altas. Lo que te dije que seguro que acontece, seguro, es lo siguiente. Tiene una parte en la cual tiene un agujerito, en ese agujerito metes tú un muelle y al final de ese muelle salen dos hilos. Bien, pues siempre uno, tiene que ir a una hendidura que hay arriba y otro a otra hendidura que hay arriba, pero uno, va un poquito a la derecha y otro va un poquito a la izquierda. Eso siempre, nunca lo cruces. Esa es la imagen que tú tienes que ver. Yo no la veía porque yo la veía eso por dentro, es decir, yo necesitaría como rayos X para poder ver la imagen que tú estás viendo. Porque yo no cambié la posición de la polea. Si hubieras cambiado la posición de la polea, lo que estás viendo, el muelle y hilo, estaría viéndolo. Pero yo no lo veo, yo veo una polea, plana. Y el muelle y el hilo me quedan por atrás. O sea, sería ahora como si estuviese viéndolo por rayos X, que sería esa la imagen que ves. Y lo que quiero insistir, que lo único que yo te puedo asegurar que siempre se cumple es esa salida nube, uno a cada lado de la hendidura que tiene la polea. Ahora vamos a ver cómo pongo la aguja. La aguja hay veces que es simplemente una L, en el uno extremo de la L se tuerce un poquito para que no se salga el hilo, y lo que se hace es trenzar el hilo sobre uno de los brazos de la L, de tal forma que un brazo constituye lo que es la agujita que tú estás viendo en el dial y el otro brazo de la L constituye lo que yo doy vueltas en el hilo del dial para que sea arrastrada cuando muevo el condensador. Bueno, esa es una forma, pero yo también, y mucha gente habrá visto, que otras veces la aguja va como en un soporte. Y por supuesto, a mí me gusta mucho más como un soporte, y además creo que en este caso tendría que ir con un soporte seguro. Pues yo no tenía el soporte, la radio me vino sin nada, digo, voy a ver cómo hago esa pieza. Y te la voy a intentar describir, voy a ver si soy suficientemente gráfico para describírtela. Ahora lo que estás viendo es la parte inferior ya realizado, y puedes ver una laminita de cobre, que en la parte superior queda reflejada como un rectángulo, ¿vale? Sobre ese rectángulo yo le puse como un nervio, sencillamente era un trozo de hilo de 1,5 milímetros de cable rígido de electricidad, que como puedes ver le di una pequeña vuelta en la parte última, en la parte para que no se saliese el hilo. O sea, yo lo hice como una U con mucha longitud en la base, un poquito en los palos y esos palos incluso un poco torcidos. Los puedes estar viendo. Y luego ya lo que hice es, por la parte de atrás, le puse, la parte de atrás, diría yo, perpendicular a este hilo de cobre, le lancé otro hilo de cobre perpendicular, pero lo que hice fue levantar un poquito el extremo final. Y el resultado, visto desde arriba, es el que puedes ver en la figura superior. Es decir, tú estás viendo ahí que unas líneas rojas, esas líneas rojas son el hilo de cobre, una horizontal y otra perpendicular, y luego una línea azul que es el hilo del dial. Solamente quiero remarcarte que ese bracito perpendicular a la parte izquierda lo verás como visto, de lateral, y lo que puedes ver que le he hecho levantarlo un poquito para que se encaje ahí el hilo. Bien, todo eso está en una cara de esa lámina de cobre, pero yo lo que tengo que poner al final es una aguja. Pues ahora lo que hago es sobre la otra cara de la lámina de cobre una pieza como la que estás viendo en la parte derecha, que es una U. Una parte de la U larga es en amarillo, es verdaderamente la aguja que tú vas a ver. Luego otro baja, seguimos, hacia abajo, y eso es la profundidad
que hay entre la aguja y el hilo tractor, el hilo del dial, y luego ya siguiendo en la parte más baja es, digamos, el soporte que yo necesito, es decir, cómo tengo que soldar esa aguja en la plaquita que yo he generado. Espero que haya sido suficientemente gráfico y explicado, pero si tienes cualquier duda, me la reclamas, me lo pones en los comentarios y yo encantado, si puedo, te la aclaro. Después de haber todo escrito, quiero que lo veas en la realidad. Creo que con la idea que has podido coger de la descripción más esas vistas de la realidad, tendrás claro lo que hay que hacer, o bueno, cómo lo he hecho yo. Seguro que a lo mejor hay formas más ingeniosas para hacer lo mismo, pero a mí esto me ha resultado muy sencillo. La lámina de cobre las venden incluso en las tiendas donde hay material de arquitectura para hacer maquetas, ahí puedes encontrar esa laminita de cobre. Quiero que veas en detalle las rueditas por donde desliza el hilo. En esa puedes ver que está un poco inclinada. Ahí eso está un poco inclinado y ya te explicaré qué problemas he tenido. En cambio ahí he tenido que hacer una entera nueva. ¿Lo ves? He tenido que meter un tornillo, ponerle un separador, luego darle todo bien de grasa, o sea, le di grasa tanto al condensador como a estas rueditas, como a todo, para que no ponga ninguna resistencia a su movimiento. ¿Error o no error? Pues intenté sencillamente enderezar una de estas ejes donde va la ruedita. En este ya ni lo he intentado, pero el otro lo intenté y me lo cargué. Entonces, con eso te digo que se tenga mucha precaución, porque hay cosas que a veces son destructivas. Mira, ese era el eje que yo me cargué. Como puedes ver, es una parte más gruesa, que digamos es la que actúa de separador, una parte más fina, que es donde está incrustada la ruedita que gira, y de la parte gruesa es donde salía, digamos, un pequeño saliente, y ese saliente iba remachado. Entonces, bueno, al intentar enderezar, se rompió, o sea, no aguantó. Ahora quiero que veas, aparte de una vista general de cómo está el dial y cómo está la polea, que a la derecha tengo ese transformador en cuyo primario, digamos, funcionando en otro transformador, saco los 125 y probé y efectivamente aguanta, no se calienta. Me extrañó bastante porque el tamaño es pequeño de ese transformador, no, pues aguanta bien. Estoy estudiando un tema Alaska. Jurados y en Tarragona y en Lérida hubo protestas pacíficas. A su vez, en distintos lugares de España, elementos antisistema se sumaron de forma más o menos minoritaria. Una máquina expendedora. Yo una vez vi... Seguro que alguien se habrá fijado que no tengo bien puesto, digamos, el sentido del hilo que enrolla en el eje. Porque, ¿qué pasa? Lo normal en una radio es cuando yo giro a izquierdas, la aguja va a izquierdas, y cuando giro a derechas, la aguja va a la derecha. Pero en este no. En este lo puse, me equivoqué, no puse bien ese giro que se hace en lo que es el eje donde se enrolla el cable, y no funciona de esa manera, funciona justo al revés. Y otra precaución que te quiero decir, otra cosa que me ha acontecido en esta radio, es que en ese giro, en ese eje donde se gira, se suele poner, bueno, pues 2-3 vueltas. Aquí no. Aquí no pude ponerle porque forma en ese eje, lo que le hicieron es, digamos, hacer como dos conos que se unen en el centro, pero se unen de una forma tan puntiaguda que en el momento, a lo mejor por fallo mío, por todo en general, que le daba aún más de 2 vueltas, luego se cruzaban los hilos y ya no había forma de mover el tándem. Así que le tuve que dejar con una sola vuelta, y eso tiene un problema, que acarrea el problema de que hay que tener mucho cuidado con él. En los extremos a lo mejor incluso se puede quedar agarrotado, pero bueno, es lo máximo que pude hacer. Alguien me dirá, y podría ser, pero ya digo, desmontar la radio y hacer el dial, eso son muchísimas horas. Ya te diré por qué desmontar la radio también es complicado, si es que aquí esta radio es complicada por todos los lados. Entonces, quizás, no estoy seguro, dándole la vuelta a la polea, que es su entorno natural, su entorno que está estudiado para eso,
igual, pero yo creo que no, que son cosas independientes. No se le podría dar 2 vueltas o 3 en el eje que gira, en ese eje que gira, y que no se me estrangulase, que no se me pinzase las cuerdas, pero no lo sé, no, ya digo que acabé tan cansado de ella que la he dejado como tú lo estás viendo. Otra curiosidad de esta radio, que el chasis no apoya verdaderamente sobre lo que es la caja, esa caja de baquelita. No, necesita unos listoncitos de tal forma que los listoncitos van a la caja y el chasis va sobre los listoncitos, porque la caja es mayor que el chasis. Tú ahí lo puedes ver. Mira dónde están los tornillos de anclaje de la radio, mira dónde está la baquelita. Estos son esos listones supletorios que te he dicho yo, que los lleva esta radio, esta caja, de tal forma que se atornilla no directamente sobre la caja, sino sobre esos listones supletorios. El problema que tiene esta radio es que todos los tornillos, todo estaba perdido, con lo cual luego montarla era bastante difícil, digamos, porque anclar ahí la radio no es fácil en esos que se ha quedado ahí dentro. Bueno, lo que hice fue al revés, o sea, introduje la radio junto con el listón y luego lo que hice fue sujetar el listón a la caja. Te habrás podido fijar que hay 3 agujeros dentro de ese listón que son los que de alguna forma luego sirven para meter unos tornillos por lo que es la caja y se sujeta todo. Eso lo hice ya con tirafondos. Ahí te he puesto los 2 listones para que lo veas, que yo creo que esto fue un acople que hizo Telefunken para aprovechar la caja de algún otro modelo suyo. Mira, y ahí tienes otra vez todo el sistema de la aguja, ahí se ve muy bien. Ahí está la plaquita y ahora le hice una tapa posterior porque tampoco tenía tapa posterior y le puse esa tapa posterior pues para preservar un poco la zona de los componentes. Ese es el transformador, ese transformador que he visto que aguanta y que ya lo he introducido dentro de lo que es la propia caja. Ese es el altavoz que te digo yo que tiene un imán grande y además el cono del altavoz es bastante profundo. Por eso yo creo que Telefunken quería singularizarse. Verás que además lo pone sobre una madera, no lo pone directamente a lo que es la caja de baquelita. Como resumen, he utilizado hilo de cometa, que me va muy bien, hilo muy fino de cometa. El muelle es de los que venden los chinos, esos muellecitos, y le he engrasado con grasa sólida todas las partes que se mueven. Desde tu aplicación Santander y su... Pero esto sí ha sido bastante feo, pero el árbitro no ha señalado nada y James están ateniéndole todavía. Entra Oxlade Chamberlain en el Liverpool. Descansos, Tenerife. Llegamos a la media parte de Rodríguez López. La imagen curiosa con una chuleta para dársela a un compañero en medio del partido. Te pilla Deseo te haya gustado. Muchas gracias. Mérito del portero porque iba bien golpeada, bien de fuerza y el portero pues ha intervenido fantástico.